Buenos días, hermanos, es un gozo estar aquí con ustedes en esta mañana, nuevamente listos a escudriñar las Santas Escrituras, como dicen ellas mismas, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Y en el día de hoy, este es el capítulo que veremos. En el capítulo 12, el apóstol San Pablo ha venido hablando acerca de los dones espirituales. Y también, al final del capítulo 12, él ha venido hablando de la necesidad que la iglesia, como cuerpo de Cristo, funcione bien. Así que continúa con una serie de preguntas en el versículo 27. Capítulo 12, versículo 27, vamos a mirar todos en la Biblia. Dice así, después de haber explicado que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ante esta serie de preguntas, la respuesta es no, claro que no. No todos tienen todos los ministerios ni todos los dones, sino cada uno tiene aquellos a que Dios les coloca, aquellos dones sobre los cuales Dios los pone, aquellos ministerios que tienen que ejercer dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Un famoso predicador inglés llamado Charles Stout, enseñando a pastores, decía que un predicador debe ser capaz de tomar el texto bíblico que puede tener 2000 o más años de antigüedad y traerlo a la escena contemporánea, es decir, aplicarlo a nuestro día. La idea es que no nos quedemos en el pasado, sino mirar qué aplicación tiene la palabra de Dios hoy, o qué quiere decirnos Dios hoy. Porque nosotros tenemos claro, como dice 1 de Pedro 1:24, que dice claramente, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor es eterna. Permanece. Lo que el Señor dijo hace 2000 o 4000 años es exactamente lo mismo que dice hoy al ser humano. Por eso es necesario buscar esa aplicación hoy. Entonces, yendo ahora al capítulo 13 de Primera de Corintios, los invito a que leamos el versículo 1. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Me puse a pensar, ¿a quién puede aplicarse hoy? Si somos consecuentes con lo que el apóstol Pablo ha venido explicando acerca de los dones espirituales, se refiere hoy primeramente a los carismáticos.
¿Quiénes son los carismáticos? Los que dicen tener todos los dones milagrosos y extraordinarios del Espíritu Santo. La iglesia en Corinto podría decirse que era una iglesia carismática, porque decían tener supuestos dones. Sin embargo, la iglesia era una confusión. Tenían todos los problemas que posiblemente una iglesia pueda tener. Por ejemplo, tenían divisiones entre los hermanos, inmadurez espiritual, pleitos, conflictos matrimoniales. Cada cual insistía en sus propios derechos. Habían desórdenes en el culto, exhibición de dones espirituales de manera que todos querían tener protagonismo. Y fue allí donde se puso un énfasis exagerado en este asunto de las lenguas. Habían conflictos teológicos. Por eso Pablo aquí en esta carta les pregunta: ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Así es hoy. Estos personajes que presumen tener dones milagrosos son muy orgullosos de sus poderes espirituales, de sus dones extraordinarios, porque dicen comunicarse directamente con los ángeles y pretenden que todo el mundo les rinda pleitesía. ¿Cuál es el problema con estos personajes y sus dones hoy? Que no tienen el amor de Jesucristo. ¿Y qué sucede si dicen tener estos dones, pero no tienen amor? Llegan a ser como instrumentos de música con un sonido discordante. Llegan a ser como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. Y eso se refiere a los platillos de bronce que eran utilizados para la música en aquel entonces. Y esos platillos de bronce a veces no producen una nota melódica, sino ruidos mayores o menores que a veces son desagradables para el oído humano. Así que Pablo dice que uno puede tener todos los dones espirituales, pero si no tiene amor, es igual a un metal, como el caso del bronce y los platillos que retiñen, que no son una buena melodía. Así las cosas, ¿de qué sirve pretender tener todos estos dones si lo que se busca con ellos es la vanagloria personal? Si no hay un amor de Jesucristo en el corazón. Siguiendo este análisis de buscar una aplicación para hoy, seguí pensando en el versículo que sigue, en el versículo 2. ¿A quiénes puede aplicarse ese versículo 2? ¿Qué dice? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Hasta ahí. ¿A quién puede referirse esto? A los eruditos. ¿Qué es un erudito? Un erudito es la persona que tiene una vasta cultura, ha estudiado bastante, de manera que tiene una cultura grande sobre algún tema en particular. Y en el caso de los eruditos teológicos, son aquellos que tienen gran conocimiento de la Biblia, ¿no? Ahora, ojalá todos fuéramos eruditos en la Biblia. El erudito predica bien, conoce la palabra, pero puede tener un gran problema. Aunque él predica bien, entiende los misterios y todo tipo de conocimiento, puede tener un problema, una deficiencia, faltarle el amor de Dios en su corazón.
Tenemos entonces algunos personajes que creen dominar el conocimiento de la Biblia. Son sabelotodos. Desenredan todos los acertijos bíblicos. Han asistido a algún instituto o hecho algunos cursos bíblicos y ahora están envanecidos. El apóstol dice que entre más uno sabe, más cuidado debe tener. Eso lo ha dicho mucho antes en el capítulo 8 de esta misma carta. En el versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento lo lleva uno a veces al orgullo y a la vanagloria personal. Asimismo hay otros personajes que creen que saben mucho y son especialistas en crear problemas en la iglesia. Porque a veces quieren imponer sus puntos de vista doctrinales y controvertir todo lo que la iglesia enseña. No están buscando el bienestar del cuerpo de Cristo, sino hacerse notar, para que todos piensen que tienen un gran conocimiento. El apóstol, refiriéndose a estos personajes, dice en 1 Timoteo 6:4, 1 Timoteo 6, 3, 4, lo siguiente. Dice lo siguiente, si alguno enseña otra cosa, diferente a la doctrina apostólica, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y lamentablemente hemos tenido aquí en la iglesia algunos de ellos. Y he tenido que decirles con dolor en mi corazón, mire, busque una iglesia donde quizás crean como usted y acepten sus puntos de vista. Eso es mejor que andar en oposición en la iglesia. Porque una persona envanecida, un erudito lleno de orgullo, a veces genera dificultades y rompe la armonía en el cuerpo de Cristo. Estas personas puede que tengan alguna respuesta para todo, pero su problema es que no lo hacen por el amor de Jesucristo y por eso hace que su actitud los convierta en un cero a la izquierda. Es decir, no tienen valor. Porque Pablo dice aquí que si las personas son así, de nada les sirve cualquier servicio a Dios. En esta iglesia de Corinto habían algunos que eran así. Por eso Pablo tuvo que decirles, miren hermanos, amados, yo los quiero mucho, pero ustedes están buscando su propia gloria, su propio beneficio y no la edificación de la iglesia. Felicitaciones por querer predicar y enseñar en la iglesia, pero ¿qué están buscando con ello? ¿La edificación de sus hermanos o su propia aprobación? Si están buscando que los demás digan, oh, qué hermano tan sabio, cómo sabe, qué hermano tan inteligente, tan dulce, tan sabio, tan amoroso, pues la realidad es que esa persona está desenvaneciéndose y no tiene amor. Como dice aquí Pablo. Así que, examinando esto, continué
mirando el texto y buscando una aplicación para hoy. Por eso ya en el versículo 2 cuando dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿quiénes son? Los eruditos. Y sigue diciendo, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿A quién puede aplicarse esto? Naturalmente, a los milagreros. Son las personas que dicen, a mí no me queda grande nada. Yo venzo todos los obstáculos. Ninguna montaña se va a interponer en mi deseo. Bueno, qué bien tener a un hermano así en la iglesia. Pero si lo está haciendo para satisfacer su ego o cualquier interés propio y no por el amor de Jesucristo, esa persona se convierte en un cero a la izquierda, es decir, sin valor. Y puede que haga grandes cosas a favor de los demás, pero si está buscando su propio renombre, o las alabanzas de los demás, los aplausos de los demás, y no hace las cosas por el amor a Dios, finalmente no es nadie. Es lo que nos dice ese versículo 2. Y siguiendo con este método de análisis, continúe examinando los textos que siguen y buscando una aplicación ahora para el versículo 3. Leamos el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Hasta ahí. ¿A quién se referirá? ¿Quiénes son aquellos que reparten todos sus bienes para dar de comer a los pobres? Creo que se refiere a los benefactores. ¿Qué es un benefactor? Un benefactor es alguien que hace bien o presta una ayuda a otra u otras personas de manera desinteresada. Ese es un benefactor. Son aquellas personas que supuestamente están entregadas a la causa de los necesitados. He conversado con algunos políticos socialistas que viven preocupados por la gran desigualdad social. Entonces ellos dicen, no, es que hay muchos pobres, hay mucha necesidad. Expresan una gran preocupación. Dicen que el problema aquí es la desigualdad social, porque algunos tienen más de la cuenta. Y lo que hay es que igualar a todos para así acabar con la pobreza. Hay una teología que piensa así, se llama la teología de la liberación, que es una teología socialista y política. La Iglesia Católica ha defendido mucho esta teoría, hasta el punto de que muchos curas se han vuelto guerrilleros, dizque para defender a los pobres y acabar con este sistema desigual e injusto. Y últimamente algunas denominaciones evangélicas están haciendo coqueteos con esa ideología. El problema es que muchos de esos benefactores no tienen el amor de Dios en su corazón. Veamos. Ellos son como los fariseos, es decir, son los fariseos modernos, porque su piedad es falsa. Leyendo uno los evangelios vemos que el Señor Jesucristo fustigó permanentemente a los fariseos. En Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 3, tenemos lo que dijo el Señor a los fariseos. Los fariseos eran unos religiosos, dueños también del poder y del poder religioso en su época, acérrimos opositores de Jesús. Y mire lo que el Señor dijo
con referencia a los fariseos. Aquí en Mateo 23:3 dijo, y leamos el todo, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. También eran religiosos, muy eruditos, por supuesto. Pero dice el Señor, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y si vamos hasta el versículo 14, el Señor les dice lo siguiente a ellos. El versículo 14 está en signo de admiración, o sea, como algo muy enfático. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y si vamos al versículo 25, sigue diciendo el Señor a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. De manera que los fariseos se preciaban de ser benefactores. Pero eran mentirosos, porque enseñaban la palabra de Dios y al mismo tiempo no cumplían con nada de lo que predicaban. Oraban por los pobres y los necesitados, visitaban a las viudas, pero mirando a ver qué le podían robar. Eran hipócritas, pues aparentaban una piedad falsa. Tenemos muchos fariseos hoy aquí, en este país y en el mundo. Y estos benefactores, que como dice el versículo 3, se precian de repartir todo lo que tienen a los pobres y que se parecen a los fariseos, se parecen también a Judas, el Iscariote, el que traicionó a Jesús. Judas era un celote. Y sabemos por la historia que los celotes eran un grupo nacionalista judío. Odiaban el imperialismo romano y buscaban liberarse usando la fuerza y la violencia para promover su causa política. El Señor llamó a Judas el Iscariote de ese grupo llamado los celotes. Eran los guerrilleros de la época. El Evangelio nos dice que una semana antes de que Jesús fuera crucificado, una mujer llamada María vino con un perfume muy costoso de nardo puro, lo derramó sobre los pies de Jesús y ungió los pies de Jesús con este perfume. Ahí estaba Judas mirando, Judas el celote. Y se escandalizó. Dijo, ¿cómo van a gastar todo este dinero sobre los pies de Jesús? Es un despilfarro. Eso está en Juan 12:5. Miremoslo. Juan 12:5. Cuando usted puede leer este pasaje, pero aquí está el momento en que Judas hace el reclamo. Versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que su amor a los pobres era falso.
El problema con estos caritativos de los pobres es que si no tienen el amor de Cristo, entonces lo que están buscando es satisfacer su ego. Pregonan la erradicación de la pobreza, pero ellos mismos son amantes del placer y la riqueza. No tienen amor porque enseñan que uno puede violar el 5º mandamiento, matando a otro para quitarle lo que tiene. Ahora, Hechos de los Apóstoles nos dice que en alguna ocasión la iglesia estaba haciendo una gran colecta. La gente estaba vendiendo probablemente lo que podía, algunas cosas que sin acabar con todas sus propiedades, desde luego, pero estaba vendiendo y trayendo dinero a la iglesia, a los apóstoles. Y hubo una pareja que tal vez por la presión del grupo no quiso quedarse atrás. Se llamaba Ananías y Zafira. Llevaron unas ofrendas a la iglesia diciendo mentiras. De manera que eso fue mirado muy mal por los apóstoles. Uno tiene que examinar su propio corazón. Cuando voy a la iglesia y doy algo, ¿por qué doy? ¿Por obligación? ¿Por tener contento a Dios para que me haga favores? ¿Para tranquilizar mi conciencia de pecado? ¿O para que en la iglesia la gente diga, oh, qué hermano tan generoso, tan desprendido? Si uno da por esta u otras razones, se está convirtiendo en un 0 a la izquierda, porque no está dando por el amor de Jesucristo. Y si da de esa manera, de nada le sirve, así sea para los pobres. Y estos llamados benefactores, según lo que nos está diciendo aquí, 1 Corintios 12, además de lo que dijimos que son fariseos, ¿no es cierto? Que son fariseos, que se parecen a Judas, también son mártires de causas fallidas. El versículo 3, en la última parte que dice, volvamos a leerlo, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve. Entonces puede haber alguien que reparte todo lo que tiene a los pobres. No he conocido el primero. Pero dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Por eso digo, aquí está hablando de los mártires de causas fallidas. ¿Por qué? A finales del siglo I y durante el siglo II, los cristianos sufrieron persecuciones indecibles a manos de los emperadores romanos. Muchos cristianos fueron asados vivos en parrillas. Otros fueron quemados sobre estacas. Una persecución terrible. Muchos de ellos murieron por su fe en Cristo. Y no lo hicieron por vanagloria personal, como si mediante el martirio fueran a ganar el cielo. Sin embargo, con el tiempo, muchos cristianos desarrollaron un complejo de mártir y querían morir como mártires para hacerse famosos como otros cristianos que habían muerto como mártires. Eso sucedió a comienzo de la iglesia. Pero ese sacrificio, si no se hacía verdaderamente por el amor a Cristo, no sirve. Y eso era en la iglesia. Pero tenemos en el campo político algunos grupos mesiánicos que pretenden salvar a la nación o a la humanidad.
Y ellos dicen que ellos entregan su vida para defender al pueblo oprimido y así justifican su violencia. Aquí en América Latina ha habido muchos de estos mártires que buscan el bien de los demás, que dicen que se preocupan por los pobres, pero a través de la violencia. Bueno, la Biblia, hay un dicho que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Las buenas intenciones no sirven. Así que ninguno de estos martirios sirve para nada porque no vienen de un corazón arrepentido que ama al Señor. Por eso es que el apóstol dice que si no lo hace por el amor de Jesucristo, de nada le sirve. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos 3 versículos? Se pueden tener muchos dones y talentos, dice el apóstol, pero algunos lo usan esos dones y esos talentos, esas habilidades, es para negociar y enriquecerse a costa de la ingenuidad de otros, como estamos viendo hoy en día en el escenario nacional. ¿Qué amor puede haber en estos casos? Ninguno. Otros ayudan o dan algo a otras personas, pero con una segunda intención. Buscan es ganarse a la persona y después terminan cobrando los favores, pues exigen lealtad, fidelidad o silencio. Así las cosas, vemos que podemos hacer muchas cosas para la iglesia, pero debemos evaluar muy bien por qué las estamos haciendo. Porque si no estamos de corazón haciéndolas para el Señor, pues no sirven para nada. De manera, hermanos, que poseemos este amor de Jesucristo. ¿Usted tiene este amor de Jesucristo? ¿Poseemos este amor? Debiéramos poseerlo, porque la Biblia dice que debe ser así. Hay un pasaje en Romanos 5:5 que dice lo siguiente. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí está diciendo que el amor de Dios ha sido derramado en abundancia en nuestro corazón. De manera que si uno no ha experimentado ese amor de Jesucristo, su perdón y su gracia, entonces debe empezar a dudar de su propia salvación. Porque el verdadero cristiano, en él ha sido derramado el amor de Dios en su corazón, mediante la gracia de Jesucristo, su amor y su perdón. Así las cosas, mis queridos hermanos, cada uno debe examinarse. Porque si no estamos haciendo las cosas en el amor del Señor, entonces lo que hacemos no sirve para nada. Por más que hagamos cosas como las que ya vimos hace un momento, ¿no? Por más que se tengan habilidades o dones, por más que sea inteligente y erudito, por más que sea un benefactor y reparta a todos los pobres, por más que esté dispuesto a entregar su vida, pero si no lo hace en el amor del Señor, entonces lo que hacemos no sirve para nada. Lo único que haríamos es ruido, pero nada agradable a Dios. ¿Cuál es su situación, hermano, cuando sirve aquí en la iglesia? Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol, ¿no? Después de explicar todo ese asunto de los dones y luego de explicar que somos el cuerpo de Cristo, entra a decir, bueno, finalmente tenemos muy buenas intenciones, pero si no tenemos el amor de Cristo y no lo estamos haciendo para su gloria, de nada sirve.
Somos un 0 a la izquierda. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos la honra y la gloria en esta mañana. Gracias, eterno Dios, porque tu palabra nos alerta que todo lo que hacemos en este mundo debemos de hacerlo para ti, en el amor del Señor. Y cuando lo hacemos así, seguramente que lo haremos de la manera adecuada. Cualquier cosa que hagamos a favor de este mundo, entristecido y pecador, de este mundo bajo condenación, ya que tenemos la tarea, oh Señor, de llevarles el conocimiento del Salvador. Danos, Padre, entonces ese amor inmenso, el amor de Jesucristo. Ayúdanos a experimentarlo y a entenderlo. Y en consecuencia, Señor, que todo lo que hagamos sea teniendo en cuenta esto, que hacemos las cosas con el amor del Señor, porque si no, de nada nos sirve. Gracias, Padre, por oírnos y escucharnos hoy y ayudarnos en esta tarea. En el nombre de Jesús oramos. Amén.